Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a un episodio más de El Pisain Podcast. Me encuentro el día de hoy con un invitado que ya estaba por acá, estuvo por acá hace ya varios días que compartimos un tema muy interesante acerca de ciertos pasajes controvertidos en la Biblia y bueno, es profesor en la Escuela de Alejandría y lo tenemos por acá en un momento, el profesor Jesús Mendoza. Jesús, buenas noches por allá, por acá tardes. ¿Cómo estás, brother? Saludos, Jimmy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, verdad? Ay, ya te escucho, hermano. ¿Cómo has estado, Excelente. hermano? Muy bien, gracias a Dios. Un segundo, vamos a acomodar esto un pelo. ¿Ok? Muy bien, gracias a Dios. Terminando unos artes en los que estaba trabajando. Tengo mucho trabajo por Sí, encima en ese aspecto, pero bueno, gracias a Dios todo bien. Preparándome también para el aniversario de la escuela. excelente, sí. Ahora nos comentas sobre ese tema alguito y sí, por ahí estuve viendo en los estados montando tus artes, quedan bastante bien, se te da bastante bien el tema del arte, muy chévere los dibujos, son dibujos de deidades, ¿verdad? Bueno, depende, ¿no? Yo me manejo en varios estilos de ilustración. Yo dibujo desde que tenía como 7 años de edad y desde entonces hago lo que sería dibujos relacionados generalmente con animaciones, que si dibujos de caricaturas o de personajes de series de televisión. Así empecé, luego empecé Sí, con los muñequitos, los famosos muñequitos de palitos, pero con el tiempo los fui mejorando hasta realizar dibujos ya más complejos. Hoy en día sí, yo hago retratismo, yo dibujo rostros de personas o cuerpos de personas, de modelos la mayoría de las veces, y encima de eso hago lo que sea mi portafolio personal de divinidades o de conceptos, vamos a llamarlos conceptos relacionados a la teología del antiguo cercano oriente. O sea, yo dibujo dioses cananeos, mesopotámicos, egipcios, dibujo elementos que tienen que ver con la literatura del Segundo Templo, también dibujo todo lo relacionado al concilio divino y ocasionalmente dibujo conceptos que no están muy claros dentro de la narrativa bíblica, pero que están presentes. Por ejemplo, los dibujos que los que estaba trabajando recientemente eran inspirados en los 7 espíritus de Dios, que es de lo que voy a hablar yo en el aniversario de la escuela. excelente. Qué bueno, hermano. Bueno, un placer tenerte por acá para aprender de ti, de toda esa sabiduría que gracias a Dios tienes. Y bueno, para no quitar de mucho tiempo, que sé que y ya es tarde allá, en ese momento está en Portugal, ¿cierto? Sí, estoy en Lisboa, en mi casa. En Lisboa. Qué bien, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a charlar el tema del inframundo, del infierno, de toda esta parte que muchas veces tendemos a tergiversar, que en la sociedad se nos ha implantado como una manera de ver el infierno. Esto ha dado mucho por literatura, que el infierno de Dante, por muchas cosas que se nos ha metido en el consciente, por decirlo así, que el infierno es un lugar donde está el diablo con un tridente, con, bueno, un montón de cosas, lava, fuego, todo esto que vemos a veces en películas y todo esto, pero entonces quise invitarte para ver cómo a profundidad un poco lo que verdaderamente tiene que decir la Biblia originalmente sobre esto y pues también basado en otras literaturas que brindan como ese apoyo también para desarrollarlo. Entonces, Jesús, la palabra infierno proviene del latín infernus, ¿cierto? Y en la Biblia, perdón, y en las Biblias, como por ejemplo la Reina Valera,
se menciona, que es donde se menciona la palabra infierno, pero hay en otras Biblias, por ejemplo, como la de Jerusalén, que menciona como Hades. En otros pasajes se habla de Tártaro, el Gehenna, ya algo más dado como al lenguaje griego, pero contame cómo se hacen estas distinciones y ya después te doy como paso para que desarrolles a profundidad el tema del inframundo y ya por último como algunas preguntitas. Ok, ok, excelente. Por cierto, una pregunta, Jimmy, antes que se me olvide. ¿Esto se está retransmitiendo en algún sitio? ¿O solo se está Eh, grabando? lo estoy grabando, estoy pensando en próximamente iniciar como con lives, a veces pues el tiempo, el corre-corre y todo eso, el canal apenas va en un pequeño crecimiento, entonces aún no hemos empezado la parte de live, pero próximamente con la ayuda de Dios. Entonces en este momento lo estamos grabando para diferido, sí. Ok, no, está perfecto. Bueno, muy agradecido como siempre. Quiero seguir un poco del planteamiento y de la pregunta que me haces, comentar que yo siempre me manejo en términos, porque los términos son la mejor manera de poder discernir algunos conceptos. ¿Ok? Y cuando me refiero a términos, me refiero en general. La terminología bíblica es algo que se desconoce mucho, lamentablemente suele pasar mucho que los hermanos no ahondan en el lenguaje de la Biblia, sino que parece que se conforman con las traducciones, y el problema de las traducciones es que hasta cierto punto, por más textual o literal que pueda ser una traducción, son traducciones. Ellas están para interpretar de alguna forma el texto y poder llevarlo al lenguaje. Algunas hacen un buen trabajo, otras lo hacen un poco cuestionable. Me encuentro con que hay algunas que de hecho incluyendo vamos a decir, técnica de paráfrasis o dinámica, que es otra forma de traducción, son bastante efectivas porque están entendiendo bien el contexto, ¿no? Y en este sentido es bastante interesante porque tú me hablas específicamente del caso de la palabra infierno. Es cierto, la palabra infierno no existe en la Biblia porque es una herencia latina de la Vulgata de Jerónimo. Pero pasa que aunque pudiésemos entender la palabra infierno como inferior, infernus en latín, ella muchas veces se utiliza como una especie de sustituto a nivel de traducción de varios tipos de expresiones distintas. Y el problema es que la gente suele irse con, bueno, sí, claro, es que realmente es la palabra que se traduce es Hades o Sheol, que es la palabra en hebreo. Hades es en griego, Sheol es en hebreo, ambos se refieren a lugares, aunque claramente Hades en la mitología griega corresponde a un dios, el dios del inframundo. Yo utilizo mucho el término inframundo porque de alguna forma se entiende, claro, algunos dicen, no, eso es un término griego. No, y es que yo no lo estoy utilizando en un sentido de mitología, lo estoy utilizando en un sentido de dimensión. Ujú, Cuando yo hablo del inframundo, me estoy refiriendo al espectro inferior de la creación, es decir, todo lo que comprende las regiones más hondas de la Tierra. Ellos, en la cosmología bíblica, por cierto, yo estoy pensando dar nuevamente, si Dios quiere, mi seminario. Esta vez sería un curso corto es como una extensión del Concilio Divino, se llama Cosmología Bíblica. Yo lo di hace mucho tiempo, muchos años en la Escuela de Alejandría, lo pienso volver a dar, pero esta vez actualizado. Y una de las cosas que yo explico siempre en ese seminario es cómo los antiguos están entendiendo la Tierra, cómo están entendiendo lo que les rodea. Ellos, para empezar, no creen que la Tierra es una sola cosa específica. O sea, no te voy a decir que ellos piensan que la Tierra es un planeta. No, de hecho, la idea de un planeta Tierra no existe en la Biblia, pero sí existe la idea de la Tierra habitada, lo que en griego sería leuquemene. Eukemene, en el Nuevo Testamento, que aparece esa palabra en la Epístola a los Hebreos, es una expresión que se refiere a la tierra habitada, es decir, la tierra conocida, lo que se conoce de la tierra. En ese momento ellos lo que conocían, lo más lejano que ellos conocían, de hecho, era Tarsis, y Tarsis es lo que hoy llamamos España. De hecho, yo estoy en la esquina de Tarsis, básicamente, porque yo estoy en Portugal, que es parte del territorio de lo que era España. Eso era la tierra conocida en sí. aquel momento. Asia Menor, África y Europa. Y por supuesto, no sabían la existencia de, por ejemplo, parte de la Antártida, no sabían la existencia de América.
no sabían la existencia de las islas más allá. Entonces, eso ya de por sí nos da una idea de que cuando ellos se refieren a la tierra habitada, se refieren a lo que ellos conocen. Entonces, en un mapa, puntualmente partiendo desde la Tierra Santa, un mapa que sería desde la Tierra Santa, es obviamente lo que hoy conocemos como Palestina o el Estado de Israel, es todo ese territorio que en aquel momento se utilizaba como una especie de punto central. Eso se le llama apis mundi, el ombligo del mundo. Y es que la Tierra tiene en el centro algo que es el centro del universo. Para los narradores bíblicos, sea de la literatura del Segundo Templo, como para los narradores hebreos, como para los del Nuevo Testamento, el Axis Mundi, perdón, en vez de Apis, es Axis Mundi, el ombligo del mundo, es un sitio que puede ser una montaña, puede ser un árbol, puede ser lo que sea, y lo que se extiende puede ser redondo, plano, infinito, lo que sea. El punto está en que ellos creen en algo que es como una especie de cúpula. Esa cúpula celeste, esa bóveda celeste donde está contenido la creación visible, la creación conocida, tiene tres niveles. El primer nivel es el cielo, claramente, es el cielo hacia arriba, donde está el lugar donde están los astros, los planetas. Luego está la rajía. La rajía es una división de agua que separa las aguas que están sobre los cielos de la dimensión celestial de Dios, que es donde está el concilio divino, la asamblea de los dioses, donde Dios habita, todo eso, ¿no? O sea, ahí puntualmente se pueden distinguir dos, tres cielos. Luego sabemos que la literatura del Segundo Templo, hay un video de eso en la página de la Escuela de Alejandría, en el canal, que se llama Los Siete Cielos, que lo dictó mi ex profesor de hebreo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Carlos Santos Carretero. Él habla precisamente de los siete cielos y que de hecho en algunos casos el judaísmo eran 5, otros eran 6, otros eran aparentemente 9. En la Biblia son 3, a veces son 2, a veces son muchos. El punto está en que eso es cosmología bíblica, eso de ahí para arriba, el cielo. Luego está la tierra, y la tierra está dividida en dos lugares. En Génesis capítulo 1 lo podemos ver, cielo, mar, tierra. Esos son los tres puntos a los que divide Dios la creación, cielo, mar, tierra. El mar, que está hacia los bordes del planeta, perdón, los bordes del cosmos, porque entendido que no hay un planeta aquí, los bordes del cosmos, y luego está lo inferior. Ahí es donde empieza el inframundo. El inframundo es Mm. precisamente todo lo que parte desde el punto físico, montañas, donde nosotros estamos, hacia abajo. Ahora, lo interesante está en que la gente tiene una extraña idea de que el infierno o el inframundo o este lugar es un lugar de tormento, de fuego eterno, donde la gente está siendo castigada, que está debajo de nosotros. Ujú. A algunos que les gusta meterle demasiada ciencia ficción, porque debo decir que es algo de ciencia ficción, dicen, no, el núcleo de la Tierra, claro, porque el núcleo es caliente. Hermanos, ellos no saben que hay un núcleo, y menos que el núcleo es un núcleo metálico, magnético, como el que tenemos nosotros. Ellos no lo saben. Entonces, ellos no están pensando en que abajo hay un núcleo. De hecho, es gracioso. Ellos creen que lo que hay debajo de la Tierra es pura agua. Agua, agua. Es por eso Sí. que ellos llaman a este lugar el Tejón. La Biblia llama a este lugar el Tejón. Tejón en hebreo significa abismo. El abismo acuoso, o que otros prefieren traducirlo como océano, es eso, básicamente. Ellos piensan que lo que está debajo de la Tierra es precisamente las fuentes de las aguas primordiales, o el océano cósmico, algo que todos los mitos antiguos piensan. ¿Por qué ellos creen esto? Ellos creen esto porque efectivamente ven que los manantiales de agua surgen de abajo. Entonces dicen, bueno, si los manantiales de agua surgen de abajo, es porque abajo hay agua. Exacto, y si abajo hay agua, y toda esta agua que nosotros vemos alrededor en algún lugar tiene que caer, entonces eso de seguro está abajo. Y ellos piensan Exacto. efectivamente eso, hay un exceso de agua, y que ese exceso de agua, cuando Dios lo organizó, puso agua arriba, puso agua abajo, y en el medio puso un espacio, una burbuja. Entonces, eso que está ahí abajo es básicamente uno de los segmentos del inframundo. El inframundo es de esa línea hacia abajo, la morada de los muertos, y está conectada a la tierra. Ellos creen efectivamente que uno puede acceder a ese lugar. Ellos creen que físicamente se puede acceder a ese lugar, así como algunos podrían físicamente acceder al cielo. Estamos hablando que en un cierto segmento de la teología bíblica, acceder a Dios y acceder al inframundo no es difícil. Si acaso lo difícil es volver. Por ejemplo, del inframundo no vuelve fácil, y de la presencia de Dios, si es que Dios no te mata con la presencia, no volverías. El acceso a Dios puntualmente es a través de una montaña. Eso lo vas a ver mucho, el concepto de la montaña cósmica o la montaña del concilio divino. En el caso de Moisés, la primera vez que Dios se le aparece a Moisés, se le aparece en el monte Oreb, en una montaña.
Luego se le entregan los mandamientos en el monte Sinaí, que se entendería como la misma montaña. Luego vemos que se considera Jerusalén el monte Sión. Y sabemos que Jerusalén como tal no es una montaña, que sí está vamos a decir, en una meseta. Cerca está la cordillera del monte Sión. Pero es gracioso que cuando uno se va al texto bíblico, él insiste en que Dios habita en montañas, en donde están las montañas. En los Salmos nos encontramos multitud de veces que se habla de Yahvé como el del Sinaí, aquel que viene del monte Temán, otros llaman al monte el monte Safón, por ejemplo, que aparece en Isaías capítulo 14. Entonces es bastante evidente que hay una montaña cósmica teológica donde habita Dios, habitan los dioses y eso tiene un acceso. Ahora, así como es al cielo, existen accesos al inframundo porque, repito, ellos creen que este lugar es físico. ¿Ok? Ujú. Excelente, muy, muy claro y muy dinámico cómo los antiguos entendían todo esto y ya le da a uno más luz de saber por qué y de qué manera era que lo explicaban, que lo manejaban pues de esta manera. Y te pregunto, tenemos por ejemplo la parábola del rico y Lázaro, donde vemos que es como uno de los pasajes que tratan de darle a uno como más acercamiento a este tema del Sheol, de todo este tema. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Por un lado, ¿dónde van los cristianos? O sea, bíblicamente, ¿dónde van los cristianos? Y por otro lado, los no creyentes, pues se habla del seno de Abraham y se habla del lugar de tormento. Y ahora que al principio estábamos hablando de que no necesariamente es que fuese, que sea un lugar físico donde las personas están ardiendo en llamas y verlo así como tan de película y esto, pero entonces ahí donde se menciona ese lugar de tormento donde el rico le dice a Abraham que moje con una gota de agua su lengua porque esa llama lo atormenta y todo esto. ¿Qué podemos decir? ¿En qué lugar donde van los cristianos, los no creyentes? ¿Qué podemos decir sobre eso? A ver, fíjate una cosa, ¿no? Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, tenemos que entender que la teología del Nuevo Testamento viene desarrollando algunas ideas que no están tan claras en la Biblia hebrea. ¿A qué me refiero? Tú te vas a encontrar con que en el Nuevo Testamento se desarrollan más algunos tópicos que la Biblia hebrea considera sobreentendidos. Esto es algo que pasa mucho, que la gente no entiende por qué hay ciertas cosas que no están claras en el Viejo Testamento, en la Biblia hebrea, y parece que el Nuevo Testamento insiste en ellas porque el Nuevo Testamento ve un hueco en ese concepto. Te doy un ejemplo, te puedo dar cuatro, de hecho, pero vamos a suponer que en el Nuevo Testamento primero empiezas a ver un desarrollo del concepto de la Trinidad. La Trinidad no está en la Biblia Ujú. hebrea y no está fácil de discernir. De hecho, cuando tú te vas a la Trinidad, siempre vas a entender que Dios es plural. Él está rodeado de dioses, está rodeado de entidades, tiene a una sabiduría co-creadora junto con él en Proverbios 8, tiene una especie de intercambio con algo. Está el famoso ángel de Yahvé, el Malach Yahvé y eso. Y tú ves estas cosas y tú dices, hay algo ahí, pero no te lo explica el texto. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento sí toma esos principios y lo empieza a explicar. El ángel de Yahvé era una teofanía, Jesús de Nazaret es la encarnación de esa teofanía, hay una Trinidad, bueno, todo ese concepto, ¿no? En el asunto del cielo, por ejemplo, tú te encuentras con que la Biblia hebrea habla del cielo como un lugar donde se reúnen los dioses, comparten, intercambian, que es el concepto del concilio divino, pero cuando llegas al Nuevo Testamento ves que ahí incluye la redención de la humanidad. Luego, tú te das cuenta que en la Biblia hebrea menciona conceptos del inframundo. Por ejemplo, el inframundo es un destino general. Tú ves a Jacob diciendo que va a ir al inframundo, tú ves a David diciendo que va a ir al inframundo, tú ves a los patriarcas, todos saben que van a ir al inframundo y es el destino de cualquier ser humano. De hecho, como diría el doctor Gesa Permes, él era un erudito judío que decía que la idea
del inframundo es tan penosa, es tan triste por cuanto, bueno, mueres y tú puedes solamente tener contacto con Dios en el mundo de los vivos, pero una vez que te mueres, pasas al inframundo y en el inframundo no vuelves a ver los ojos de tu Dios. Por lo tanto, voy en pena al inframundo, voy al Sheol en penurias, ¿no? Esa es la forma triste del destino final de cualquier persona en el mundo de los vivos. ¿Por qué? Porque dicen los vivos, porque mueren, son reclamados por el inframundo y los dioses de la muerte van al inframundo y hasta ahí llegó el cuento. Ese es el final del cuento. Esa es una idea que queda ahí tajante en la Biblia hebrea, pero tú ves por allí y por allá, por ejemplo, el cuarto elemento que el Nuevo Testamento explica que la Biblia hebrea no, es el asunto de la resurrección, porque cuando tú llegas a la Biblia hebrea, nadie habla exactamente de resurrección. Hablan de algunos conceptos parecidos a la resurrección. Por ejemplo, Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Y sabemos que aunque la profecía está apuntando a la restauración de Israel, llama la atención cómo el profeta no lo entiende como resucitar. De hecho, le dice, llama a estos huesos, ¿crees que podrían volver a tener vida? Le dice, no lo sé, de darle la orden de que se levanten. Y hay otros casos donde vemos claramente unas cosas que nosotros los cristianos entendemos como resurrección, pero ellos no lo entendieron como resurrección en ese momento. Cuando llegas al Nuevo Testamento, entonces ahí sí está el planteamiento de la resurrección y está explicado en Jesús. Entonces, eso pasa del Nuevo Testamento versus la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene algunos conceptos no tan claros y el Nuevo Testamento sí los expresa mejor. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se da cuenta que esos puntos no están bien explicados. El del inframundo es uno en particular, ya que el inframundo, en el caso del Nuevo Testamento, se considera un destino final, pero la pregunta es, ¿y qué hay de nosotros? Nosotros no vamos a tener ningún tipo de esperanza, nosotros los creyentes, los justos. Entonces se habla del famoso, de la parábola del rico y Lázaro, donde efectivamente, a través de esta parábola, que es posiblemente una tradición que tenga origen egipcia, se habla precisamente de la recompensa y la no recompensa, el castigo del rico y Lázaro. Y esto llama mucho la atención porque algunos dicen, ay, pero eso cómo puede tener que ver con los egipcios, porque los egipcios eran los que tenían precisamente en su concepción mitológica que había un juicio después de la muerte. Ellos hablaban de la balanza que tenía que pesar tu corazón con la pluma. Eso era lo que te permitía a través del inframundo, a través del duat, así es como lo llaman en la mitología egipcia, alcanzar el valle de las espigas, ¿no? Entonces, esta concepción de destino final y juicio después de la muerte, Jesús la aprovecha para explicar precisamente la realidad de aquellos que son separados en el inframundo. Unos van al seno de Abraham y otros van precisamente a estar un rato en tormento, pero este tormento es un tormento que no representa el tormento final de la Gehenna, porque algunos confunden el infierno con la Gehenna. La Gehenna es el lago de fuego que menciona Apocalipsis, que por cierto viene directamente de una idea en el libro de Enoch, porque el libro de Enoch es el que menciona precisamente que ese es el castigo de los seres celestiales. Dios lo creó para los dioses, para los seres celestiales, para el diablo y sus ángeles, que es algo que Jesús insiste, que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento cuando se menciona precisamente que el destino de la humanidad es ese. No, el destino de la humanidad no es ese. Si la humanidad no atiende al evangelio, ese será su destino, porque serán destruidos junto con los apóstatas y los rebeldes celestiales. Entonces, ahí tú te das cuenta que entre el Viejo y el Nuevo Testamento nos encontramos con la literatura del Segundo Templo que vio necesario explicar algunas cosas que la Biblia hebrea no explicaba de forma tan óptima. Era así como un poco complicado. Entonces, ya nos damos cuenta acá que realmente es difícil distinguir, por lo menos en la realidad bíblica, que el inframundo sea algo muy explícito, muy claro, no realmente, porque para el hebreo antiguo era una realidad que no quería tomar en cuenta. De hecho, algunos utilizan el término, el libro de Eclesiastés, que es un libro filosófico, para decir, no, mira, Eclesiastés dice que los muertos nada saben, entonces los muertos no les pasa nada, ellos están dormidos. Digo, ¿tú no entiendes que Eclesiastés no está hablando de los muertos? Está hablando de la vida. Siempre se enfoca en el mundo de los vivos, lo que está bajo el sol, no bajo la tierra. Y en el mundo de Eclesiastés, lo que plantea Eclesiastés es que después de que te mueres, ya, eso fue todo. Hasta ahí llegó tu historia. Eso es todo. A eso es lo que te refiere Eclesiastés. Los muertos nada saben es, ya, murieron, déjalos. Y hay ese planteamiento precisamente de una posibilidad de resurrección, por ejemplo, en la frase de Jesús
deja que los muertos entierren a sus muertos, él está apuntando a esa realidad. Está apuntando a que los muertos espiritualmente entierren a los demás muertos, que ya murieron, que no tienen una recompensa. Tú sígueme, porque conmigo tienes garantía de vivir. Entonces, nos vamos a la realidad de que el texto bíblico no es tan preciso a la hora de explicar el inframundo como tal, pero sí te encuentras con algunos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de Jesús muerto en la carne. Eso está en Primera de Pedro. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde están encarcelados estos espíritus? ¿Qué son estos espíritus? Claro, el contexto te deja claro que son los seres celestiales de Génesis 6, pero la pregunta puntual está precisamente relacionada a dónde es ese lugar. Cuando tú estudias la mitología ugarítica y estudias el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente, te tropiezas con algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, el inframundo es un lugar al que tú puedes acceder de forma física, sea a través de la magia, la adivinación, la hechicería o geográficamente. Por eso es que te encuentras con que hay normas, leyes que Dios le da a su pueblo que prohíben esas prácticas. Porque esas prácticas precisamente atraían energías del inframundo, atraían entidades no humanas todo el tiempo. Habían algunos casos en los que sí, podías invocar a un muerto, un espíritu de alguien, de una persona muerta, pero habían otras ocasiones en las que podías invocar un demonio. Entonces, en cualquiera de los dos sentidos, abrías una puerta al inframundo que luego no ibas a poder saber cómo cerrarla y era delicado. Entonces, aquí es donde la matiz va creciendo, porque tú te vas a casos bíblicos, por ejemplo, el famoso rey Og de Bashán, que lo menciona el Pentateuco, habla precisamente de este rey Og de Bashán que gobernaba sobre los refaítas. Y esta palabra, los refaítas, viene del hebreo refaín. Refaín se refiere, por lo menos en la narrativa bíblica, aparentemente a una tribu de gigantes. Pero algo que yo explico en mi diplomado del Concilio Divino es que en realidad el término refaítas desde Ugarit apunta a espíritus de reyes muertos o divinidades del inframundo. Entonces, al decir que Og, rey de Bashán, que por cierto Bashán está en el norte, es el rey de los refaítas, está implicando que algún tipo de entidad no humana habitaba Canaán en el norte en aquella época. Y por eso es que Yahvé impulsa a su pueblo a combatirlos. Uno se da cuenta acá de algo bastante preciso que te está dando la narrativa bíblica, que es que te está diciendo que hay accesos al inframundo, que ellos vienen de las partes infernales. Fíjate en el Salmo, creo que es el Salmo 91, donde dice, aunque haya en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El detalle acá con las palabras del salmista es que precisamente el valle de sombra y de muerte se está refiriendo a estos valles desérticos en las regiones norteñas en las que una persona se podía morir. Pero tú dices, bueno, sí, se puede morir porque se muere de hambre o se muere de sed. Si supieras que la narrativa bíblica insiste en que no es tanto que se pueda morir de hambre o de sed. Al principio del Salmo dice, el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai, ¿no? Ahí está usando los términos hebreos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. El Shaddai en hebreo significa el Dios de la montaña. Y dice, diré yo a Yahvé, castillo y refugio mío, el Dios en quien confío, bajo sus alas hallaré refugio, sus plumas me cubrirán. Dice, no temeré al terror nocturno. ¿Ok? Ni a la pestilencia, dice, me librará del lazo del pajarero. Es interesante que este salmo, el Salmo 91, encontrado en Qumran, por ejemplo, estaba encontrado junto en su manuscrito a otros salmos de exorcismos que utilizaba la secta de Qumran, precisamente porque el Salmo 91 es un salmo de protección, de invocación de Dios en contra de entidades del inframundo, entidades infernales. Y aquí menciona varios dioses, no voy a meterme en ese punto. Lo que llama la atención es que luego dice lo de, aunque haya en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué esta conexión tan obvia del pasaje? Porque el pasaje no te está diciendo literalmente si te pierdes en el desierto, como perderse en el desierto. Está diciendo si te ataca algo en el desierto, yo te protegeré. ¿Y por qué eso es importante? ¿Dónde atacó el diablo a Jesús? ¿Dónde fue que el diablo tentó a Jesús? En el desierto. El desierto. ¿Dónde dice Isaías 34 que habitan los seres espirituales malignos? En el desierto. ¿Dónde dice Jesús que cuando sale un espíritu inmundo busca? Dice en los lugares desérticos. ¿Dónde estaba el endemoniado Garaceno? En las tumbas y en los lugares desérticos. Es bastante evidente, acorde a la narrativa bíblica, que el desierto en sí mismo también representa teológicamente un portal al
inframundo. El desierto te conecta directamente con el inframundo. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay vida. ¿Me explico? Y como no hay vida, están las entidades espirituales que precisamente pueden estar en el desierto y estar buscando atacarte. Y esto llama mucho la atención porque se habla en términos generales de que el inframundo no es como tal una dimensión, sino un lugar geográfico al que tú puedes acceder en cualquier esquina. Puedes acceder a través del mar, por ejemplo, en el caso del libro de Jonás, el profeta Jonás es tragado por este pez y este pez se lo traga, pero cuando tú oyes y lees la oración de Jonás, Jonás dijo que fue tragado por el abismo y que descendió a las partes más hondas del mar, al inframundo. Entonces te das cuenta, Sí. lo del pez puede ser una alegoría para referirse que a Jonás se lo tragó el océano y él estuvo muerto. Y en ese lugar en el que estuvo muerto, estuvo precisamente en el inframundo hasta que Dios lo mandó al pez a vomitarlo. Entonces, este símil del contexto te deja bastante claro que puedes acceder al inframundo a través del mar o a través del desierto o a través del norte. Y que el inframundo es una realidad espiritual que está conectada directamente al mundo real. No es algo separado, no es una cuestión de, bueno, sí, accedes a través de un rito mágico y te abre un portal. O sea, sí, propiamente sí, esa era la cualidad de los adivinadores y de los hechiceros, pero también el concepto iba directamente relacionado con quien podía ir y hablar. Por ejemplo, la invocación de espíritus la vemos en la divina de Endor, en el caso de primera o segunda de Samuel, cuando dice que Saúl fue y le pidió a esta divina que le invocara el espíritu de Samuel. Y dice que Samuel vino. ¿Qué dice Samuel? Que ¿por qué me has aturdido haciéndome subir? Haciéndome subir. O sea, él estaba abajo, no estaba arriba, estaba abajo Samuel. Entonces, ya el concepto te deja bastante claro que estas entidades están en una dimensión, pueden ser invocadas, y no solo eso, sino que la realidad bíblica habla de una conexión entre el mundo físico y el mundo del inframundo. Qué bien. Sí, esa era otra pregunta que tenía la de Jonas, pero qué bien ahí que de una me la respondiste, porque sí, estaba viendo en la Biblia de Jerusalén, menciona que Jonás gritó desde el Seol, pero hay otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, y me imagino que muchas otras, pero fue como en las que miré en la Nueva Traducción, que dice que desde el corazón del océano, pero en la Biblia de Jerusalén. ¿Y qué otras Biblias puedes decir que mencionan esto del Seol? Ya algo más yendo como al original. Bueno, una Biblia que hace un buen trabajo en ese aspecto es la Biblia textual. Otra que lo hace Mm, también de cierta forma, si mal no recuerdo, es la Biblia Peshitta. Bueno, en el caso de la Peshitta lo hace porque su base siríaca es fuertemente semita y tiene que mantener ese tipo de lenguaje. Otras Biblias que sí usan una transliteración fiel, si mal no recuerdo, la New Revised Standard Version lo hace. Déjame acá revisar rapidito. sí. Repito, Isaías, sé que Isaías menciona un caso. Sí, también utiliza el término Sheol. Isaías 14, Sí, por ejemplo, lo menciona así. Esta Biblia también también. lo utiliza así. Las Biblias, mientras más académicas pretenden ser, suelen utilizar la expresión de forma propia. Ahora, hay una cosa interesante del término inframundo. Por ejemplo, Isaías 14 es un buen ejemplo. No solo la palabra Sheol se refiere al inframundo, también la palabra Eretz, tierra. La tierra, cuando se habla de tierra, muchas veces se refiere a la tierra, como de hecho la palabra que yo utilizo cuando hablo con mis alumnos, en el caso de la tierra, yo utilizo el término Eretz, lo traduzco como firmeza, la firmeza. ¿Por qué? Porque obviamente ellos creen que el mundo es plano y cuando se refieren a la tierra se están refiriendo a la tierra firme, donde puedes caminar. Entonces, la Claro. firmeza. Pero hay ocasiones en las que el término Eretz está directamente relacionado con el inframundo. Cuando habla precisamente, te enviaré, has caído lucero de la mañana, tú, Gilel Ben Shazar, que se traduce brillante hijo del amanecer o brillante hijo de Shazar, has caído, has sido derribado a la tierra, has sido derribado a Eretz. Pero en este caso, cuando uno lee el poema, dice que te enviaré a las profundidades del Sheol. Entonces queda bastante claro que cuando está usando el término tierra allí no se está refiriendo te lanzaré sobre la tierra, sino te lanzaré hasta lo profundo de la tierra, o sea, hacia el inframundo. El término tierra eventualmente se puede utilizar de esta forma. Otra palabra es la tumba. La tumba también
Hay gente que toma la tumba como algo muy literal. Sí, iré a la tumba en pena. Bueno, a lo que se está refiriendo es ir al inframundo, básicamente, porque ellos piensan que las tumbas son portales al inframundo. Qué bien. Se me vino una pregunta así en este momento, no la tenía ahí pensada, pero cuando hablaste el tema de, por ejemplo, de Samuel, cuando, porque dice, ¿por qué me hiciste subir y todo este tema ya pues más espiritual y esto? De pronto tienes conocimiento al respecto de algo que muchas veces las personas, también hay cierto debate en que si son demonios o que si en qué tipo de seres espirituales son, ángeles, verdaderamente es el espíritu de la persona, cuando ya este tema de los mediums, de la adivinación, de, por ejemplo, me imagino que has sabido de casos, que hay tantos, donde un espíritu le dice al medium esto, le da a entender lo que a la otra persona le sucede. O sea, que ahí está la parte de la adivinación y todo esto. Muchas personas dicen que hablaron con un muerto, con un ser querido fallecido, cuando sueñan, vieron a su ser querido. Y hay muchas personas que dicen, no, son demonios que se hacen pasar por esto. Pero de pronto sabes algo así brevemente sobre esto. A ver, primero esto es gracioso porque tú y yo venimos de una cultura bastante, ¿cómo se dice? Cercana. Yo soy venezolano, tú eres colombiano. Colombiano, sí. Y nosotros, bueno, por lo menos en Venezuela, no sé qué tanto en Colombia, pero en Venezuela es muy fuerte el palerismo, que es este tipo de brujería que viene de África. Y obviamente la creencia palera es la invocación de santos, a ellos lo llaman santos, nosotros le decimos santeros, que son espíritus de muertos, ¿no? Esa idea de la invocación de espíritus de los muertos o de los ancestros es muy antigua y está en muchísimas culturas, muchísimas. Incluso la cultura japonesa lo tiene, ¿no? Aquí lo interesante es lo siguiente, la Biblia también habla de esa realidad, la Biblia habla de los refaítas, lo que mencionaba yo, los refaítas también son espíritus deificados de antiguos ancestros muertos, guerreros, reyes. Entonces, el detalle acá con esta terminología y con estos puntos es que la Biblia cree en la realidad de la invocación de los espíritus. De hecho, hay los hametín, hametín en hebreo es los espíritus de humanos, sí, se pueden invocar humanos, se pueden invocar, bueno, tenemos el caso en la Biblia clarísimo de Samuel, pero se pueden invocar humanos, se puede. De hecho, en el Nuevo Testamento es interesante que los discípulos vean a Jesús caminando sobre el agua y dicen que era un fantasma. La palabra Ah, griega allí sí. es fantasma. Y esa palabra literalmente significa eso, espíritu de un muerto. Y creen efectivamente que es un fantasma. Y esa realidad es que existe la creencia en fantasmas que se pueden invocar. No solo eso, se pueden invocar efectivamente espíritus no sobrenaturales y depende del contexto. Tenemos el caso famosísimo de la transfiguración de Jesucristo que se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué hacían Moisés y Elías? No eran un símbolo, eran ellos literalmente, lo dice el texto. Entonces, ya esto deja bastante claro que la realidad de la narrativa bíblica, el contexto bíblico y la teología es que se pueden invocar espíritus humanos, pero también se pueden invocar otro tipo de cosas. Este Claro. otro tipo de cosas es interesante porque tienen algún tipo de relevancia a la hora de considerar las guerras que Jesús tenía, por ejemplo, en las regiones nortes de Israel, de la Israel ocupada, ¿no? Él en las regiones norte sacó demonios, los demonios lo reconocían, le hablaban los espíritus inmundos, pero no solo eso, sino también en la Biblia hebrea nos encontramos con distintas prácticas que conciernen precisamente a la adivinación. Ezequiel habla varias veces de eso, de las brujas. Entonces, es una realidad dentro de la narrativa bíblica, efectivamente, que se pueden invocar estas entidades, sea del inframundo, sean humanas, las que sean. La diferencia está cuando el paradigma cambia es precisamente en el Nuevo Testamento con el concepto de la guerra cósmica, la guerra de Dios. Yo tengo un diplomado muy bueno, este año lo voy a repetir, que se llama El rollo de las batallas, la guerra espiritual. Y en el concepto yo explico precisamente que cuando se habla de andar por ahí sacando demonios, la gente cree que es cazador de demonios. Sí, cazador de demonios, yo cazo demonios, yo los salvo y cree mucho en el ministerio de liberación,
que no es que Sí, yo no crea como tal, pero es que el Ministerio de Liberación pierde de vista algo muy importante, que es que nosotros no se nos mandó a andar sacando demonios, a nosotros se nos mandó a predicar el Evangelio. Y el asunto de predicar el Evangelio es que está directamente conectado con la comisión de quitarle a los dioses las almas que ellos tienen en sus naciones, hacer que ellos crean en el Dios verdadero y por lo tanto ellos crean en el reino y sean parte del reino, ¿no? Esto es conceptos que puedo explicar en otro momento. El detalle está en que algunas de las cosas que son un poco obstinantes, pero que están ahí, son los demonios, los espíritus inmundos que no son ángeles caídos, no son divinidades como tal. Bueno, los ángeles caídos, perdón, los espíritus inmundos, ¿no? Porque los demonios sí son algo así, depende del contexto. Pero la realidad es que el texto bíblico es bastante tajante en que es una realidad espiritual con la que uno se enfrenta a la hora de lo que la gente invoca y lo que la gente llama. O sea, estos seres realmente no tienen la intención puntual, por así decirlo, de atacarnos a nosotros. Lo único que quieren es, de hecho, engañarnos. Y eso tiene todo el bueno, sentido del sí, mundo, porque cuando uno llega al libro de Apocalipsis, dice que de la boca del falso profeta, de la bestia y del dragón salieron unos espíritus de demonios que fueron eh, a reunir para la guerra contra Cristo. Y otra de las situaciones es cuando dice que ellos hacían señales milagrosas para engañar a la gente. Es bastante ujú, evidente que sí, que las entidades demoníacas y las entidades espirituales tienen algún tipo de poder y son reales dentro de la narrativa y que no solo son reales, son enemigas de nosotros, los cristianos. claro. Entonces, muy interesante esa apreciación. Entonces, tú ahora decías que en Eclesiastés, por ejemplo, se, se daba más hacia lo veía más hacia a los vivos, a las personas. Entonces, ya cuando el muerto, pues no estaba ya en este plano físico de acá, pero entonces, según eso que me acabas de decir, porque hay gente que sí se mete en esta cuestión de invocar espíritus, que uno sabe que eso es así, pues yo también creo en eso, obviamente, he conocido casos y aunque no me he inmiscuido así, pues no, en ese tema del ocultismo y esto no, pero uno ve situaciones que donde ese tipo de cosas suceden. Entonces se puede decir que los espíritus de nosotros como humanos en ese lugar donde están conscientes, ¿verdad? O sea, ya acabas de mencionar, por ejemplo, el caso de Moisés, de Elías, del mismo Samuel. Entonces podemos decir que siguen siendo conscientes y que pues quizá no están viendo esta parte acá de la tierra como tal, el día a día, lo que está sucediendo acá, pero son conscientes cuando partieron de acá, tienen aún como esa conciencia, podría decir uno así, o es más ya uno como dando apreciaciones de manera de uno. Se No, puede, bueno, si tú estás refiriéndote a la creencia dentro de la Biblia de la conciencia del alma o del cuerpo incorpóreo, sí. Yo sé que hay gente que insiste hasta el cansancio, que no, que ellos están dormidos, que no sienten, que es como que el cuerpo se desactiva. A ver, se desactiva el cuerpo, el espíritu no, la esencia de la persona no. la Ellos están esencia. en un lugar, en una dimensión, pero esa esencia sigue activa. No, tú te encuentras, por ejemplo, no me tengo que ir muy lejos, si nos vamos al libro de Apocalipsis, que ya es distinto el contexto porque ahora ellos tienen acceso al cielo, ya no se quedan en el inframundo, sino que pueden ir al cielo. Tú ves que literalmente dice en algunos capítulos, y vi las almas debajo del altar y clamaban a voz diciendo, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? Le decían a Dios y Dios les dio ropajes blancos. Y vi las almas, o sea, estos no son personas vivas, están muertas, ya murieron y dice que las mataron, las asesinaron y están ahí clamando, están vivas y conscientes. También tú te vas a varios casos de los salmistas donde hablan precisamente voy, ¿cómo se dice? El salmista dice, aunque haga en el inframundo mi hogar, creo que es así como dice. También tenemos el caso del libro de Job. Es interesante que el capítulo 26, 27 del libro de Job dice, ¿qué espíritu está hablando por ti? ¿Acaso no está el Abadón desnudo delante de él, hablando del inframundo, ¿no? Y luego dice,
allá en el mar están los refaítas, están bajo el mar con sus habitantes, está haciendo referencia a los espíritus que están allá abajo. O por ejemplo Isaías 14, Ezequiel 28, cuando habla de la caída de estos dos reyes, que los está comparando con un mito, dice que caen y dice que el Sheol exacerbado irá a tu encuentro, levantará a los reyes de la tierra que rigieron la tierra y todos se acercarán a ti y te dirán, has caído como nosotros. Entonces dice, si estos reyes van, hablan, se sorprenden, es porque tienen vida, es porque están conscientes. Simplemente es verdad lo que tú decías, no están conscientes del mundo de los vivos como nosotros, no están al tanto, están allá abajo como en un estado de reposo, pero están conscientes, están activos. Claro. Muy, muy claro y muy interesante ya cuando ahonda uno, por eso es que es tan bueno uno el estudio más profundo de la escritura, basarse, mirar otra literatura, es necesario, muy bueno eso para comprender muchas cosas porque normalmente, o sea, tendemos mucho a lo literal, a veces pues damos nuestras propias consideraciones de lo que entendemos del texto y es algo que yo creo le pasa a mucha gente que se dice eso de no, simplemente son demonios que engañan. Sí, también, ya ahí está claro que de que también se da esa parte del engaño por seres espirituales. El mundo espiritual es muy grande, es complejo, hay muchas cosas que desconocemos, entonces bastante interesante. Bueno, hermano, ya como para ir finalizando, ya una última apreciación ahí, ya a medida de que fuiste desarrollando el tema, se me respondieron muchas de las preguntas que tenía. Entonces ya vimos en un principio que mencionabas que no exactamente el infierno tiene que ser como eso así tan de película y como un castigo físico, una especie de tortura. Si bien sabemos que Jesús, que Dios como tal es justo y dará a cada quien su justo juicio, pero ponerlo en ese sentido de una tortura por los siglos de los siglos, eternamente, a veces hace como ese cierto ruido y muchos lo creen de esa manera. Yo conozco mucha gente que dice así, no, es que es eternamente, si Dios es eterno, ese castigo tiene que ser eterno y es ese tipo de cosas. Yo tengo ya como una visión de lo que he aprendido y mirado ciertas cosas en que el infierno es más esa separación de Dios, es habitar fuera de la presencia del Señor. Y ya nos diste pues una ampliación muy interesante. Pero entonces así en conclusión, por ejemplo, el tema de cuando se dice el gusano que no muere, la llama que no se apaga y todo esto, ¿qué concepción podría uno dar ahí? ¿Es esa separación de Dios y no necesariamente esa tortura eterna? A ver, bueno, aquí puedo finalizar también haciendo una reflexión que a mí me quedó hace mucho tiempo de todo este tema y que me pareció una de las cosas más importantes que podía recoger de esto, ¿no? En primer lugar, yo nunca me he visto puntualmente preocupado por un destino infernal, porque para empezar yo sé que no voy para allá. Yo entiendo y acepto el concepto de que Jesucristo pagó todos los pecados, además de que sé que Él no está pidiendo directamente perfección, eso es un proceso que Él saca dentro de nosotros, hay un fruto y hay unas obras que se ven, pero no son las obras para salvar, sino las obras como resultado de que soy salvo, ¿no? Y por supuesto, entiendo como buen creyente que Dios me hace caminar en su mundo, ¿no? Sin embargo, yo siempre he tenido la inclinación de tratar de entender algunas cosas. Yo nunca me he preocupado por el asunto de la eternidad del inframundo, en el sentido de que
para mí el único que es eterno es Dios, por lo tanto no es eterno, ni nosotros somos eternos, ni los dioses son eternos, ni la creación es eterna, ni el inframundo, ni nada de eso. Pero sí me queda bastante claro y me da bastante alivio que cuando la narrativa bíblica habla de la razón de que exista la Gehenna o el castigo del lago de fuego, es para el diablo y sus ángeles. O sea, el castigo es para los seres celestiales. ¿No? Los que salimos ahí de rebote o colateralmente, los humanos, es porque le pertenecemos a ellos, a menos que dejemos de pertenecerles, que es una realidad que menciona el Nuevo Testamento. Antes erais del mundo, pero ahora habéis sido trasladados al reino de su Hijo amado, ¿no? O sea, ahora somos parte de la realidad de Cristo y ya no tenemos que andar teniendo miedo de nada. Ahora, en cuanto a si el inframundo es eterno o no, por lo menos la destrucción final del lago de fuego, yo no lo sé. Puede ser que sea eterno, puede que no. O sea, dudo mucho que un ser pueda ser eterno en cuanto a que Dios no lo pueda destruir. De hecho, el texto lo dice claramente. Tengan miedo de quien puede destruir el cuerpo y el alma. Entonces ya es Exacto. como algo que te puede como dejar meditando, ¿no? Pero si algo yo entendí, y eso sí me parece una tortura horrible cuando lo piensas como lo pensaba un antiguo hebreo, y era lo que muchos de ellos creían al respecto al inframundo, por eso era que guardaban una esperanza y por eso es que Jesús le predicó el evangelio a los muertos, para que esa esperanza se viera cumplida. Cuando tú morías, ya no veías los ojos de tu Dios, quedabas apartado de su presencia, pues Dios no va al inframundo, Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué hace Dios en el infierno? No hace nada. Para ir al inframundo, Dios literalmente tuvo que haber ido en una condición distinta. Fue en la condición de Jesús de Nazaret, quien a través del Tremendo eso. cuerpo pudiera morir, y al morir el cuerpo humano, porque dice muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, fue y proclamó. Allá hay una guerra, es la guerra contra el inframundo. Es una guerra que yo explico en mi diplomado de rol de las batallas de la guerra espiritual. Esa guerra que libra Jesús en el inframundo es una guerra por las llaves, por el poder de la muerte. Ahora, desde que resucitó, y es lo que le dice a Juan en Patmos, yo tengo el poder de quien muere. Quien muere, yo decido a dónde se va porque yo tengo las llaves. Entonces, a partir de ese punto, es que cambia el panorama, porque ahora el que se va al inframundo literalmente es porque le da la gana, porque ya los dioses del inframundo no te pueden reclamar. ¿Cómo te van a reclamar si no tienen las llaves? Ellos no deciden. Claro. Entonces, esa es una realidad que el que analiza la Biblia, por lo menos el que es cristiano, el que es creyente, tiene que aceptar que la realidad del inframundo es real, que la realidad del cielo es real y también la realidad del destino de aquel que rechaza la salvación. Así sea que sea una persona que la rechace de forma directa porque no cree que eso sea cierto. Bueno, yo siempre me he procurado, por lo menos en mi vida, en mi caso como creyente, no pensar en quien cree o no cree, no, sino pensar en esto. Yo quiero estar delante de la presencia de mi Dios, quiero ser parte de su concilio y no quiero estar como estuvieron algunos personajes de la Biblia hebrea, algunos personajes del Viejo Testamento, que estuvieron esperando en un lugar sombrío y lleno de espíritus de otras cosas, porque su Señor volviera, porque su Señor les hablara de vuelta. Excelente, uf, qué manera de finalizar ahí y que muy interesante. Es algo que a veces leemos y como que no lo analizamos, eso de saber de que Jesús como humano, que por eso se encarnó, que por eso debía, por eso pudo descender al Seol, porque Dios como tal no está allí, pero ya como humano, como encarnado, de esa manera accedió allí. Maravilloso, maravilloso. Encuentra uno muchas cosas en la Biblia y se da respuesta a muchas cosas que a veces como que no comprendemos. Entonces, muy, muy bueno. Y bueno, ya finalizando, te agradezco hermano y contanos ahí por último el tema del aniversario de la Escuela de Alejandría que estarán haciendo y danos ahí las redes. Igual aquí en este video cuando se monten nuevamente estarán los accesos a todas las redes. Claro que sí, mi hermano. El aniversario de la Escuela de Alejandría, vamos a cumplir nuestro cuarto aniversario, gracias a Dios, de cuarto año consecutivo. Se va a celebrar el 1 de abril. Es una semana entera en la que van a haber incluso eruditos que vamos a invitar a la escuela a que expongan con nosotros. Cada profesor de la escuela va a exponer un tema distinto. Yo inauguro la semana el lunes
con el tema hablemos o analizando los 7 espíritus de Dios. Voy a hacer un análisis riguroso de qué se refiere a la Biblia con esta frase, los espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios. Y otros profesores van a exponer otro tipo de temas. Creo que el profesor Raúl Arce va a hablar sobre el siervo sufriente de Isaías 53, quién es. Otros invitados van a hablar de otros tipos de temas teológicos. El profesor Lucas Peláez va a hablar de las cuatro ortodoxias y así sucesivamente. Es el aniversario de la escuela y lo celebramos a lo grande. Durante una semana entera vamos a estar exponiendo distintos temas, distintos exponentes, y al final, el sábado de esa misma semana, va a haber la cafetería de clausura, que es una cafetería abierta, gratuita. Ahí puede entrar el que sea y puede preguntar lo que sea de cualquiera de las exposiciones. Excelente. Sí, ahí estarán pues los enlaces a la red de la Escuela de Alejandría. Síganlos ahí en YouTube y en las redes pues que se estarán ahí agregando en la descripción de este video. Se aprende mucho, es un canal que también he visitado y se aprende bastante aquí por parte del profesor Jesús Mendoza y de el resto de profesores que están ahí en la escuela. Recuerden, estamos aquí en YouTube, estamos en Spotify, Google Podcast, en diferentes plataformas. Ahí pueden escuchar y los demás podcasts que allí se postean. Y bueno, Dios los bendiga y muchas gracias, hermano. Un saludo, mi hermano. Muchas gracias, de verdad. Como siempre, es un placer. Paz de Dios a toda tu audiencia, y estamos en contacto. Amén.